¿Quién fue realmente Cristóbal Colón, el hombre que cambió el rumbo de la historia? ¿Un héroe visionario o un villano codicioso? ¿Por qué sus audaces planes fueron considerados una locura por muchos en su tiempo? Esta es la historia fascinante de un navegante obstinado, un continente desconocido y el inquebrantable deseo de gloria que llevó a la humanidad a un nuevo capítulo. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Todo comenzó con un error monumental. Colón, convencido de que se dirigía hacia el este, se encontró en un continente que no solo no esperaba, sino que ni siquiera conocía. A finales del siglo XV, Europa estaba impregnada de ambición. El continente, pequeño y sobrepoblado, no podía satisfacer el deseo de reyes, comerciantes y clérigos que anhelaban riquezas y poder. Las especias, el oro y la seda provenían del lejano oriente, de tierras como India y China, donde los nombres de las islas sonaban como hechizos encantadores. La canela, el clavo y la nuez moscada significaban riqueza y la capacidad de dictar condiciones. Sin embargo, el camino hacia el este estaba controlado por el Imperio Otomano y mercaderes árabes que inflaban los precios hasta las nubes. Los comerciantes venecianos y genoveses se beneficiaban de las reventas. Los monarcas europeos, frustrados, soñaban con encontrar una nueva ruta, una que fuera directa y sin intermediarios. En este contexto, creció un niño llamado Cristóbal Colón en Génova en 1451. Su padre, un humilde hilador, trabajaba en un mundo de telas y lana, con manos siempre manchadas de polvo y grasa. La familia no pasaba penurias, pero tampoco disfrutaba de riquezas. Desde su infancia, Colón escuchaba el crujir de las cuerdas, los gritos de las gaviotas y el espectáculo de los barcos que zarpaban hacia el mar Mediterráneo. Aprendió el oficio de tejedor, ayudando a su padre, pero su espíritu anhelaba el océano. A la edad de 14 años, Colón ya surcaba las aguas. Al principio se limitó a las costas italianas, pero pronto se aventuró hacia Córcega y Cerdeña, y luego se adentró en el mar Egeo. Aprendió a leer las olas, a observar las estrellas y a sentir el viento en su piel. Al mismo tiempo se sumergió en la lectura. En las bibliotecas de los monasterios genoveses descubría antiguos manuscritos, mapas y tratados de geógrafos clásicos. Ptolomeo afirmaba la redondez de la Tierra, mientras que Aristóteles hablaba de su esfericidad. Marco Polo describía las maravillas de China y la India de tal manera que cualquiera que leyera sus relatos se llenaba de deseo. Colón absorbía estos textos como una esponja. Creía firmemente que el mundo era mucho más vasto de lo que se creía, y al mismo tiempo, más pequeño de lo que pensaban los científicos cautelosos. Si la Tierra era redonda, ¿no sería posible llegar a Asia navegando hacia el oeste? En 1476, Colón llegó a Portugal, la tierra de los grandes navegantes. El rey Juan II patrocinaba expediciones rumbo a la India, rodeando África. Los portugueses estaban obsesionados con el mar. Colón contrajo matrimonio con Felipa Moniz, hija de un noble menor, lo que le dio acceso a los mapas y documentos de su difunto suegro, también un navegante. Estudiaba los vientos y las corrientes, y su idea comenzaba a tomar forma, convirtiéndose en una obsesión. Navegar hacia el oeste, circunnavegar el mundo y alcanzar Asia. Sin embargo, había un problema. Colón estaba completamente equivocado en sus cálculos. Creía que la circunferencia de la Tierra era de alrededor de 24.000 kilómetros, cuando en realidad era cerca de 40.000. Estimaba que Asia se encontraba a solo 5.000 kilómetros al oeste de Europa, apoyándose en evaluaciones erróneas, en mapas imprecisos y en conjeturas optimistas. Los geógrafos de la corte del rey portugués rápidamente identificaron sus errores. Cuando Colón propuso en 1484 su atrevido plan para navegar hacia el oeste en busca de especias, fue desestimado de manera cortés pero firme. Era demasiado arriesgado, demasiado costoso, demasiado incierto. Pero Colón no se rindió. Era tan obstinado como un mulo.
Quizás esa misma obstinación es la que convierte a los grandes exploradores en lo que son, la incapacidad de aceptar la derrota. Así que se dirigió a España, un país que recientemente había completado la reconquista, reconquistando Granada, el último bastión musulmán. Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, estaban en la cúspide de su triunfo, rebosantes de energía y ambiciones. Anhelaban gloria, riqueza y la expansión del cristianismo. Pero incluso ellos dudaban. Colón esperó 6 años. Vivió en la indigencia, se humilló ante la corte, explicando su plan una y otra vez. Su proyecto fue rechazado en 2 ocasiones por la Comisión Real. Era considerado una locura, una pérdida de dinero. Sin embargo, sucedió un milagro. A principios de 1492, cuando Colón se preparaba para marcharse a Francia, la reina Isabel cambió de opinión. Quizás sus consejeros lo convencieron, o tal vez vio algo especial en este genovés desquiciado, o simplemente decidió arriesgarse. El costo no era tan elevado comparado con la recompensa potencial. Aceptó financiar la expedición. 3 barcos y 90 hombres. Una oportunidad de alcanzar la gloria. El 3 de agosto de 1492, la flota zarpó del puerto de Palos de la Frontera. 3 embarcaciones. La Santa María, el barco insignia y el más grande, donde viajaba Colón. La Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón. Y la Niña, bajo el mando de su hermano, Vicente Yáñez Pinzón. Los barcos eran pequeños en comparación con los estándares modernos. La Santa María medía alrededor de 19 metros. La tripulación estaba compuesta por hombres de diversas procedencias, marineros, aventureros y delincuentes a quienes se les prometió el perdón por participar en esta arriesgada empresa. Pocos de ellos realmente creían en el éxito. Muchos temían que navegaran hasta el fin del mundo y cayeran en el abismo. Los primeros días de navegación transcurrieron de manera relativamente tranquila. Se dirigieron hacia el suroeste, hacia las Islas Canarias, donde reabastecieron agua y alimentos. El 9 de septiembre se adentraron en el océano abierto. Allí comenzó la verdadera prueba. Día tras día, solo agua. Un inmenso mar azul, interminable y silencioso. El cielo y el océano se fundían en el horizonte. El viento soplaba a favor, lo que a la vez alegraba y aterrorizaba a la tripulación. Si el viento siempre soplaba hacia el oeste, ¿cómo regresarían? Los marineros comenzaron a murmurar, exigían regresar. Colón, astuto, llevó un diario doble. En uno anotaba la distancia real recorrida, mientras que en el otro, que mostraba a la tripulación, subestimaba las cifras para evitar que cundiera el pánico. Pero el miedo crecía. Las semanas en el océano se convirtieron en una tortura. Los suministros de agua dulce se estropeaban, el pan se cubría de moho y los hombres caían enfermos. Nadie sabía cuánto más debían navegar. Colón prometía, un poco más, la tierra está cerca. Buscaba señales de tierra, aves, algas flotantes y el extraño color del agua. El 10 de octubre, la tripulación estaba al borde de una revuelta. Los marineros amenazaban abiertamente con arrojar al almirante por la borda y regresar a casa. Colón logró negociar 3 días más. Si en 3 días no veían tierra, darían la vuelta. El 11 de octubre comenzaron a aparecer signos esperanzadores. Una rama con hojas verdes, un palo claramente manipulado por el ser humano, algunos vegetales. Esa noche, Colón juró haber visto luz en la distancia, aunque nadie más pudo confirmarlo. La noche fue inquietante y llena de expectación. A las 2 de la mañana... ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? ¿Un héroe o un villano? ¿Qué consecuencias de la humanidad tuvo su llegada al Nuevo Mundo? El viaje de Colón marcó el inicio de una era de exploración y conquista, pero también desató tragedias y cambios irreversibles en la vida de millones de personas. La noche del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, un marinero a bordo de la Pinta, gritó con fervor: ¡Tierra! ¡Tierra! En la penumbra de la luna se vislumbró una franja de tierra que prometía nuevas oportunidades. Sin embargo,
Lo que comenzó como un sueño de gloria se tornó rápidamente en caos. La llegada a la isla de Hispaniola fue solo el comienzo de un tumultuoso periodo. Colón, aunque un navegante excepcional con un sentido de la aventura inigualable, mostró ser un pésimo administrador. Su habilidad para navegar los océanos contrasta con su incapacidad para gestionar relaciones humanas, resolver conflictos y establecer un sistema sostenible. Los colonos españoles comenzaron a pelear entre sí, susurrando acusaciones de avaricia y falta de competencia hacia Colón. La escasez de alimentos se volvió crítica, y las promesas de oro se desvanecieron con la realidad. Desesperado por obtener recursos, Colón decidió enviar barcos a España cargados de indígenas esclavizados en un intento de revertir la situación. Sin embargo, la reina Isabel no compartía su visión. Ella deseaba la conversión de los indígenas, no su explotación. Así empezó la tercera expedición de Colón en 1498, compuesta por 6 barcos y 300 hombres. El destino lo llevó hacia el sur, donde descubrió la costa de América del Sur y la desembocadura del río Orinoco. A pesar de lo impresionante de su hallazgo, Colón continuó convencido de que había llegado a las cercanías de Asia, persiguiendo la fantasía de encontrar la ruta a China, la India y la tierra del Gran Khan. Al regresar a Hispaniola, Colón se encontró con una revuelta inminente. La situación era un caos total. La isla estaba al borde de una guerra civil. La corona española envió al comisionado Francisco de Bobadilla para investigar la situación. Bobadilla llegó, presenció el desorden y, tras escuchar las quejas de los colonos, decidió arrestar a Colón y sus hermanos, enviándolos de regreso a España en cadenas. Este fue un momento de humillación para Colón. El hombre que había abierto las puertas al Nuevo Mundo, ahora regresaba a su patria como un prisionero. La corona finalmente lo liberó, aunque le retiraron el título de virrey. Colón, sin embargo, persistió en su deseo de explorar. En 1502 zarpó en su cuarta expedición, acompañado de 4 barcos y 140 hombres, entre ellos su hijo Fernando, de solo 13 años. A pesar de su avanzada edad y de los problemas de salud que empezaban a afectarlo, Colón navegó hacia el descubrimiento de la costa de América Central, abarcando territorios que hoy reconocemos como Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Buscaba un paso que lo llevara al Océano Índico, pero el destino no se lo permitió, ya que esa ruta simplemente no existía. Mientras tanto, las condiciones de su expedición se tornaron cada vez más difíciles. Las enfermedades comenzaron a afectar a la tripulación. La provisión de alimentos se agotaba y sus barcos se deterioraban. Finalmente, quedaron varados en Jamaica, donde esperaron casi un año hasta que fueron rescatados. Al volver a España, Colón estaba quebrantado. El 20 de mayo de 1506, Cristóbal Colón falleció en Valladolid, España. Murió convencido de que había encontrado la ruta hacia Asia, sin saber que había descubierto 2 continentes que los europeos jamás habían imaginado. Su legado se desvaneció en una relativa oscuridad, mientras otros exploradores como Amerigo Vespucci recorrían sus pasos, creando mapas y dando nombres a las nuevas tierras. En 1507, el cartógrafo Martín Waldseemüller nombró a las nuevas tierras América en honor a Amerigo, lo que significó que el nombre de Colón no perduró en los continentes que él abrió al mundo. Sin embargo, lo que Colón inició fue un proceso irreversible. Se denomina intercambio Colombo, que describe el intercambio no solo de bienes, sino también de seres vivos, ideas y enfermedades. Desde Europa llegaron a América caballos, vacas, cerdos, trigo, caña de azúcar, así como enfermedades como la viruela y el tifus. Por su parte, de América a Europa se introdujeron cultivos como la papa, el maíz, los tomates y el tabaco, así como el sífilis. Estos intercambios transformaron el mundo de maneras inimaginables. La papa y el maíz jugaron un papel crucial en la alimentación de Europa durante siglos, permitiendo que la población creciera exponencialmente. La caña de azúcar convirtió a las islas del Caribe en enormes plantaciones que demandaban trabajo esclavo, trayendo millones de africanos en condiciones horribles a través del Atlántico. El oro y la plata de las minas americanas inundaron Europa, provocando inflación y enriqueciendo a España,
aunque a la larga también la arruinaron. A pesar de las inmensas riquezas que fluyeron hacia la corona española, para finales del siglo XVI, España se encontraba sumida en deudas graves. Los nativos americanos sufrieron las consecuencias más devastadoras. En el año 1492, decenas de millones de personas habitaban los territorios que hoy son Estados Unidos, México, América Central y América del Sur. Sin embargo, tan solo 150 años después de la llegada de Colón, su población se había reducido en un 90%. Este fue uno de los más grandes colapsos demográficos en la historia de la humanidad. Las enfermedades, en particular, desempeñaron un papel letal. La viruela, el sarampión y el tifus exterminaron a comunidades enteras en cuestión de semanas. Las guerras, la esclavización y el trabajo forzado completaron el trágico panorama. Las grandes civilizaciones, como la azteca en México, con su imponente capital Tenochtitlán, y la inca en Perú, cayeron no solo por la fuerza militar de los conquistadores, sino, en gran medida, por el impacto devastador de las enfermedades que precedieron a los europeos. La conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés en 1521 fue facilitada por la muerte de su población debido a la viruela. De igual manera, el imperio inca se desmoronó bajo el ataque de Francisco Pizarro en 1532, donde las enfermedades y las luchas internas jugaron un rol decisivo. El legado de Colón no terminó ahí. Con el tiempo, otros imperios europeos como los portugueses, ingleses, franceses y neerlandeses se lanzaron a la búsqueda del Nuevo Mundo. Establecieron colonias, misiones, minas y plantaciones que transformaron radicalmente la vida en América. Los misioneros franciscanos y dominicos se aventuraron en la selva, fundando misiones y enseñando a los nativos a trabajar según los estándares europeos. Algunos de estos misioneros, como Bartolomé de las Casas, se horrorizaron ante la brutalidad de los colonizadores y se convirtieron en defensores de los indígenas, clamando al rey por leyes que protegieran a la población nativa. No obstante, la mayoría de los europeos veían a los indígenas como potenciales conversos, mano de obra o simplemente como obstáculos que debían ser eliminados. Las minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, se convirtieron en emblemáticas de esta época. Descubiertas en 1545, estas minas se convirtieron en uno de los mayores proveedores de plata del mundo, mientras miles de indígenas eran sometidos a trabajos forzados en condiciones inhumanas. La plata fluyó hacia España, enriqueciendo a los monarcas, pero también alimentando guerras y lujos en Europa. Así, la historia de Cristóbal Colón y su legado nos invita a reflexionar sobre el impacto de la exploración y la colonización en la humanidad. Los ecos de su viaje resuenan hasta nuestros días, recordándonos tanto los avances como las tragedias que este intercambio cultural provocó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la llegada de Cristóbal Colón a América cambió el destino del mundo? ¿Qué impacto tuvo su exploración en civilizaciones antiguas y en la historia moderna? ¿Fue Colón un héroe o un villano? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el legado complejo de uno de los exploradores más célebres de la historia. A medida que las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón crecían en las Américas, los europeos volvieron su mirada hacia África en busca de mano de obra. Los portugueses iniciaron el trágico comercio de esclavos africanos hacia América en los albores del siglo XVI. Con el paso del tiempo, esta práctica se transformó en una verdadera industria que involucraba barcos ingleses, franceses, holandeses y españoles que cruzaban el Atlántico, llevando personas forzadas a laborar en condiciones inhumanas. A pesar de las enormes riquezas que España obtenía de sus colonias, hacia finales del siglo XVI, el imperio comenzaba a declinar. El rey Felipe II despilfarró ingentes sumas en guerras interminables contra el Imperio Otomano, los Países Bajos protestantes y la Inglaterra de Isabel. La Armada Invencible, enviada a conquistar Inglaterra en 1588, fue derrotada, simbolizando el ocaso del dominio marítimo español. La economía del país era ineficaz, y en lugar de invertir en la industria o la agricultura, los recursos se desperdiciaban en conflictos y en la importación de bienes de otros territorios.
La corona española, en varias ocasiones, se vio obligada a declarar la bancarrota. Oro y plata fluían hacia otras naciones europeas, enriqueciendo a banqueros en Génova, Ámsterdam y Londres. Las colonias norteamericanas tomaron un rumbo diferente al de sus homólogas del sur. A comienzos del siglo XVII, los ingleses, en su búsqueda de libertad religiosa, establecieron asentamientos en Nueva Inglaterra, como Plymouth, en la bahía de Massachusetts. Estas colonias no fueron fundadas únicamente por la ambición de riquezas, sino por la intención de edificar una nueva sociedad fundamentada en principios religiosos. Sin embargo, también enfrentaron la resistencia de las poblaciones indígenas, lo que llevó inevitablemente a conflictos. En Nueva Inglaterra, enfermedades devastadoras habían diezmado a las tribus indígenas antes de la llegada masiva de los colonos. Una epidemia entre 1616 y 1618 acabó con hasta el 90% de algunas comunidades. Los sobrevivientes intentaron coexistir con los recién llegados, enseñándoles a cultivar maíz y a cazar. Pero conforme las colonias se expandían, las tierras indígenas eran usurpadas, aumentando las tensiones. Las guerras resultantes fueron brutales, siendo la Guerra de Rey Felipe, entre 1675 y 1676, un claro ejemplo de la devastación que se vivió, dejando miles de muertos en ambos bandos. A finales del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América del Norte habían crecido y se habían fortalecido, comenzando a ansiar la independencia. La Revolución Americana de 1776 fue un resultado directo de los procesos que Colón había desencadenado. Las colonias proclamaron su independencia y formaron un nuevo estado basado en ideas de la Ilustración, de libertad e igualdad. Sin embargo, este concepto de igualdad no se extendía, en sus comienzos, a los esclavos ni a los pueblos indígenas. La Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1787, pero el esclavismo continuó siendo una realidad legal durante casi un siglo más. Los indígenas fueron sistemáticamente desplazados hacia el oeste, rompiendo tratados y despojándolos de sus tierras. Esta política culminó en el siglo XIX con la conocida Ruta de las Lágrimas, donde miles de cherokees fueron forzados a abandonar el sureste hacia el oeste, sufriendo terriblemente en el camino. En América Latina, los primeros años del siglo XIX marcaron el inicio de una ola de revoluciones. Figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo se convirtieron en símbolos de la lucha por la independencia de los imperios español y portugués. Para la década de 1830, la mayoría de los países latinoamericanos habían logrado su autonomía. Sin embargo, el legado del colonialismo fue pesado. La economía de estas naciones estaba centrada en la exportación de materias primas, mientras que la sociedad se encontraba fragmentada por divisiones raciales y de clase. La inestabilidad política se convirtió en la norma, dando lugar a caudillos y dictaduras militares que prometían orden, pero traían ciclos insaciables de violencia y corrupción. Cristóbal Colón falleció sin reconocer la magnitud de sus descubrimientos. Nunca entendió que no había encontrado Asia, sino continentes enteros y poblaciones diversas. Su reputación ha fluctuado a lo largo de los siglos. En el XIX, especialmente en los Estados Unidos, fue elevado a la categoría de héroe y pionero, símbolo de progreso y valentía. Ciudades, ríos y universidades llevan su nombre. Colombia, Columbia Británica, el Distrito de Columbia. Su nombre está grabado en el mapa de la historia. Se erigieron estatuas en su honor y se instauraron festividades. El Día de Colón se convirtió en un feriado oficial en Estados Unidos. Sin embargo, en los siglos XX y XXI, la percepción ha comenzado a cambiar. Se han alzado voces que destacan el lado oscuro de su legado: el genocidio de pueblos indígenas, la trata de esclavos, la violencia y la destrucción cultural. Este tema ha generado intensos debates. Las estatuas de Colón han sido derribadas y las festividades han sido rebautizadas como el Día de los Pueblos Indígenas. Se ha convertido en un símbolo de contradicciones, un explorador audaz y un despiadado colonizador. Para algunos es un héroe, para otros un villano. Los historiadores continúan discutiendo sus verdaderas motivaciones, su carácter y su legado. Fue impulsado por la sed de gloria y oro,
o por una genuina fe en propagar su religión. ¿Era un navegante brillante o un fanático obstinado que simplemente tuvo suerte? Las respuestas dependen de la perspectiva desde la cual se observe. Lo que es innegable es que Colón cambió el mundo. Su travesía unió dos hemisferios que habían estado aislados durante millones de años. Este encuentro fue violento y sangriento, pero también irreversible. La globalización que observamos hoy comenzó precisamente en 1492. La economía mundial, las redes comerciales, la migración de personas, el intercambio cultural y de ideas tienen sus raíces en la era de los grandes descubrimientos geográficos. Sin Colón, el mundo sería diferente. Tal vez alguien más habría descubierto América en unas décadas. Los vikingos ya habían llegado en el siglo XI y fundado un asentamiento en Vinlandia, pero no lograron establecerse. Las flotas chinas del almirante Chen He navegaron por el Océano Índico en el siglo XV, alcanzando África, pero no cruzaron el Pacífico. Si Colón no lo hubiera hecho, posiblemente portugueses, ingleses o alguna otra nación habrían realizado este descubrimiento unos años después. Pero fue él quien lo hizo. Sus viajes fueron el catalizador de un proceso monumental. Hoy vivimos en un mundo moldeado por las consecuencias de sus exploraciones. Los idiomas, religiones, fronteras políticas y sistemas económicos, incluso nuestra comida, llevan las huellas de aquel intercambio. Los tomates en la cocina italiana, las papas en la irlandesa, el maíz en la africana y los chiles en la India provienen de América. Los caballos en las grandes llanuras, los sombreros en las pampas argentinas y la caña de azúcar en Cuba llegaron de Europa y África. El mundo se ha vuelto interconectado e interdependiente, pero esta conexión se ha pagado a un alto costo. Millones han muerto debido a enfermedades, guerras y esclavitud. Civilizaciones enteras han desaparecido, culturas han sido destruidas o radicalmente transformadas. Las consecuencias ecológicas han sido enormes. Bosques han sido talados para dar paso a plantaciones, especies de animales han sido exterminadas y paisajes han cambiado drásticamente. Los animales y plantas europeos han desplazado a las especies locales, y la ciencia ecológica contemporánea apenas comienza a entender la magnitud completa de estos cambios. La historia de Colón nos obliga a plantearnos preguntas incómodas. ¿Qué significa descubrir una tierra donde ya habitan millones de personas? ¿Cómo podemos evaluar a figuras históricas cuyas acciones han tenido consecuencias tan contradictorias? ¿Podemos juzgar el pasado con los estándares morales actuales? ¿Deberíamos hacerlo? Estas preguntas carecen de respuestas simples. Algunos argumentan que Colón fue un hombre de su tiempo, y que juzgarlo con las normas del siglo XXI es injusto. En el siglo XV, la esclavización de los... ¿Alguna vez te has preguntado cómo figuras como Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria influyeron en la historia de la humanidad? ¿Qué elecciones llevaron a la cruel colonización de América? ¿Podría haber sido diferente? Estos hombres, en el siglo XVI, se atrevieron a afirmar que los indígenas eran seres humanos con derechos, desafiando así la brutalidad y la avaricia que caracterizaron la época. En este contexto, es evidente que el conocimiento sobre la maldad de la explotación existía y que Colón y sus contemporáneos tenían una opción. Eligieron la sombra de la violencia y la codicia. Colón es una figura compleja, un hombre cuyas acciones desencadenaron una serie de eventos que transformaron el mundo. A pesar de siglos de opresión, las naciones indígenas de Estados Unidos y Canadá han mantenido su identidad y continúan luchando por sus derechos, revitalizando sus lenguas y tradiciones. La historia no se detuvo en 1492, sigue viva y palpitante. Colón, al descubrir América para Europa, también abrió un canal de comunicación que alteró ambos continentes. El contacto entre estos mundos no solo trajo nuevos bienes y conocimientos, sino que también planteó interrogantes que reconfiguraron la filosofía, la ciencia y la religión de la época. Sin embargo, el costo de esta interacción fue aterrador. ¿Era posible evitar la brutalidad? En teoría, sí. Si los europeos hubieran llegado no como conquistadores, sino como comerciantes y socios, respetando las culturas locales y evitando imponer su religión con violencia,
tal vez la colonización podría haber sido menos devastadora. Pero esto requeriría una visión del mundo muy diferente, una que no existía en los siglos XV, XVI y XVII, donde la lógica del poder, la expansión y la competencia predominaba. Los estados que no se expandían eran considerados débiles y corrían el riesgo de ser absorbidos por sus vecinos. En este contexto, la brutalidad se convirtió en un elemento funcional en la construcción de imperios. Algunos intentaron encontrar un camino alternativo. Las reducciones jesuíticas en Paraguay durante los siglos XVII y XVIII representaron un esfuerzo por crear una sociedad en la que los indígenas vivieran bajo la protección de misioneros, convirtiéndose al cristianismo de manera voluntaria y preservando su cultura mientras trabajaban en comunidad. Sin embargo, estos experimentos tuvieron un éxito limitado y eventualmente fueron destruidos por las autoridades coloniales, que no toleraban su independencia ni el control sobre los recursos. Colón, por su parte, no contempló las repercusiones de sus actos. Su ambición se centraba en la gloria, la riqueza y demostrar su valía. Deseaba ser almirante, virrey, dejar una huella en la historia. Y, aunque lo logró, su legado se desdibujó entre la controversia y la crueldad. Las últimas etapas de su vida fueron sombrías. Enfermo y despojado de los honores que tanto ansiaba, murió olvidado por sus contemporáneos, aferrándose a la ilusión de haber encontrado Asia. Sus restos fueron trasladados en múltiples ocasiones, de España a la Española, luego a Cuba y de regreso a España. Incluso después de su muerte, no encontró paz. Su verdadera tumba se volvió objeto de disputa y se realizaron pruebas de ADN para determinar el paradero exacto de sus huesos. Es un símbolo irónico que un hombre que cambió la geografía del mundo esté, incluso en la muerte, atrapado entre continentes. Los hijos de Colón intentaron mantener los privilegios que la corona había prometido a su padre, pero se enfrentaron a largos litigios, compromisos y la gradual pérdida de sus títulos nobiliarios. Para finales del siglo XVI, los descendientes de Colón eran nobles acomodados, pero no los señores de un imperio como su padre pudo haber sido si hubiera ejercido un mejor liderazgo. Recordamos a Colón no por sus habilidades administrativas, ni por su humanidad o la precisión de sus cálculos. Lo recordamos por su obstinación y por su valentía al desafiar lo desconocido, por haberse aventurado hacia lo inexplorado y regresar, alterando el curso de la historia. Su historia es un relato de ambiciones y consecuencias, de sueños y catástrofes, de descubrimientos y destrucciones. Es compleja, multifacética y dolorosa. No nos brinda lecciones simples ni se adapta a categorías convenientes de héroes y villanos. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humano en la historia, simultáneamente creador y destructor, soñador y asesino. Cada vez que cruzamos un océano en un avión en unas pocas horas, utilizamos tecnologías y conocimientos que se remontan a esos primeros navegantes. Cada vez que confrontamos las consecuencias de la desigualdad global, el legado del colonialismo y los conflictos raciales, nos enfrentamos a las sombras dejadas por esos eventos. ¿Por qué seguimos contando esta historia como si fuera algo distante y acabado? Está viva, persiste en cada uno de nosotros, en el mundo que habitamos y en las decisiones que tomamos. Cristóbal Colón partió en busca de la India y encontró América. Buscó oro y halló continentes. Deseó fama y recibió controversia que se ha prolongado durante siglos. Sus barcos cruzaron el océano y unieron mundos, pero esa unión resultó ser una ruptura, un choque, el inicio de un nuevo orden que se construyó sobre las ruinas del antiguo. El 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana gritó «¡Tierra!», no marcó el final de un viaje, sino el comienzo, un inicio de una era que aún está lejos de concluir. La historia continúa, y sus ecos resuenan en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas que persisten y desafían al olvido. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón, el hombre que cambió el rumbo de la historia? ¿Por qué recordamos su viaje, no por su destreza administrativa, sino por su audaz determinación? ¿Qué significa ser un creador y, al mismo tiempo, un destructor en el gran escenario de la historia? Cristóbal Colón no fue un mero gobernante de un imperio. Su legado trasciende esa etiqueta. Su vida se entrelaza con una narrativa rica en ambición y consecuencias,
donde cada decisión lo llevó a desafiar lo desconocido. No lo recordamos por su capacidad para administrar tierras o por su compasión hacia los demás. Más bien, su nombre perdura en la memoria colectiva por su tenacidad y su inquebrantable valentía. Colón se atrevió a surcar mares que jamás habían sido explorados por sus contemporáneos, arriesgando todo en su búsqueda de nuevas tierras. Y al regresar de su viaje, no solo trajo consigo el eco de su hazaña, sino que también cambió el mundo tal como lo conocíamos. Su historia es compleja, rica en matices y en ocasiones dolorosa. Se manifiesta como un relato de sueños y desastres, de descubrimientos que transformaron civilizaciones y de destrucciones que arrasaron culturas enteras. A través de su travesía, Colón se convierte en un símbolo de la dualidad humana. El eterno creador que, en su afán de explorar y expandir horizontes, a menudo se convierte también en un agente de destrucción. Su legado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la condición humana en el contexto histórico. Ser, al mismo tiempo, artífice del progreso y destructor de lo que ya existe. La historia de Cristóbal Colón no ofrece lecciones simples ni se deja encasillar en categorías fáciles de héroes y villanos. En cambio, nos desafía a pensar profundamente sobre nuestras propias ambiciones y las repercusiones que éstas pueden tener en el tejido de la historia. ¿Qué significa entonces ser un ser humano en el vasto relato de la historia, donde cada acción, por noble que sea, puede tener consecuencias inesperadas y a menudo devastadoras? Este dilema nos confronta con una verdad ineludible. En el camino de la historia, todos somos a la vez creadores y destructores. La vida de Colón, marcada por su perseverancia y su búsqueda incansable de nuevas rutas, sirve como un recordatorio poderoso de que el espíritu humano puede ser tanto un vehículo de transformación como un catalizador de caos. En el contexto de nuestro canal, Conferencias Históricas, exploramos estas complejidades y las lecciones que la historia tiene para ofrecernos, desentrañando las historias detrás de los nombres que han dejado una huella imborrable en nuestro mundo.